Olá, buenos dias a todos e a todas. Um gusto saudar-les esta manhã ou esta tarde, muito de onde ustedes se encuentren. Soy Andrea Bañi, soy la coordinadora de Asuntos Internacionales de HEFLAC, Grupo de Financiamento Climático de América Latina. Es un gusto darles la bienvenida en este espacio de intercambio, de discusiones y conversaciones sobre el tema de financiamiento climático. Em nome de REFLAC e de las organizações participantes, estamos levando a cabo uma série de webinars rumbo a la COP28, justamente para discutir acerca de la reforma del sistema internacional financiero e suas implicações para la região. Esse é o segundo encontro. O primeiro encontro foi al inicio de mayo, más o menos un mes atrás, donde exploramos cómo la reforma y la transformación del sistema financiero internacional implica en la región de América Latina y Caribe. Y los participantes contribuyeron con valiosas reflexiones acerca de este tema. Para aquellos que no pudieron acompañar, les invito a revisar los insights generados durante este evento. Nuestro equipo preparó un blog con un resumen de las discusiones y también en este link ustedes van también a poder acceder a la grabación del evento. Y uno de los puntos discutidos fue justamente sobre la importancia de evitar prácticas que generen más deudas. Las reformas propuestas de las instituciones financieras internacionales son una respuesta a tres crisis que son interconectadas: la pandemia de COVID, la guerra entre Rusia y Ucrania y también el cambio climático. La pandemia de COVID y la guerra de Ucrania han afectado, continua afectando gravemente, principalmente as cadenas de suministros de los países em todo o mundo, provocando vários problemas econômicos em los países. Y para combatir los efectos de cambio climático, muchos países en desarrollo están alimentando la acumulación de sus deudas, que muchas veces no tienen otra opción que pedir préstamos para las instituciones internacionales financieras, para hacer frente a los costos de recuperación y también reconstrucción de su territorio. La consecuencia de esto es que los países dejan de haber inversión en áreas de gran importancia como salud, educación e infraestructura y acaba limitando el crecimiento del país. Y la consecuencia de esto, como vemos, son menos empleo, más trabajos informales, menos impuestos arrecadados y más pobreza. En este contexto, en el día de hoy, exploraremos sobre el financiamiento climático y deuda en los países en desarrollo, experiencias de América Latina, cómo los países de la región están enfrentando el cambio climático y la acumulación de deuda. Para esta discusión, es un gusto invitar a tres panelistas que nos acompañan en el día de hoy. Entonces, tenemos acá Sandra Guzmán, que es la directora general y la fundadora de JEFLAC. Sandra es una ecofeminista, activista climática, especialista internacional con más de 17 años en experiencias en desarrollo de bajo carbono y financiamiento climático. Es doctora en política por la Universidad de York en Reino Unido. Com uma investigação sobre finanças públicas e câmbio climático, é a primeira mexicana a participar em El Homeward Bound, um projeto sobre fortalecimento de mulheres em la ciência. Com isto, tive a oportunidade de visitar Antártida para documentar os impactos do câmbio climático neste território. Misión que ahí recibió varias distinciones como la intelectual del año de 2018, así como fue seleccionada como una de las 34 Global Changemakers reconocidos por las becas Cheveling del gobierno del Reino Unido. También tenemos acá Federico Cibarra, que está a cargo de la campaña en torno de FMI en Recourse, que es una ONG holandesa que monitora las instituciones financieras internacionales para que alineen su trabajo
con los intereses de los pueblos y del planeta. Es economista de la Universidad de Buenos Aires y anteriormente formaba parte del equipo de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales FAR en Argentina. Y Juan Pablo, que es investigador de COSINET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, en la Universidad Nacional de Río Negro, abogado, magíster en Derecho Empresario y doctor en Derecho. Defendió al Estado argentino en arbitrajes internacionales, participó en la estatización de aguas y saneamientos de Argentina, fui su director representando al Estado Nacional. Experto independiente en deuda externa, derechos humanos de la ONU, ha sido consultor de varias organizaciones como CEPAL, como PNUD y organismos de derechos humanos. Su foco de investigación reside en las intersecciones de las finanzas y los derechos humanos. Bien, antes de empezar, de pasar la palabra para nuestros invitados, nos gustaría, cada invitado terá 7 minutos para exponer sus reflexiones iniciales. Y en este tiempo me gustaría invitar a nuestro público que está aquí con nosotros para enviar sus preguntas a los panelistas. Entonces, vamos a empezar nuestra discusión de hoy. Para esto, invito desde Bonn a Sandra Guzmán para sus reflexiones iniciales acerca del estado de financiamiento climático y sus retos para la región de América Latina. Sandra, la palabra es toda suya. Muchísimas gracias, Andreía, y un gusto saludarles a todas y todos. Les saludo desde Bonn, Alemania, en donde se llevan a cabo las conversaciones intersesionales justo de cara a la COP28. Mi conexión parece no estar muy estable, pero voy a pedirle a Andreía que me informe si se escucha bien y si no, voy a tal vez cambiar de red. Quiero agradecerles a todas y todos por estar en este espacio que justamente nace de una reflexión que estamos diversas organizaciones haciendo a nivel internacional sobre el impacto que tiene algunas conversaciones que se están dando justamente para reformar instituciones financieras como es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las implicaciones que esto tiene para, digamos, otras instituciones financieras en el caso de América Latina y el Caribe. ¿Por qué este tema es tan importante? Porque históricamente América Latina y el Caribe ha sido una región que también ha, digamos, requerido de apoyo financiero por parte de países desarrollados o denominados desarrollados, así como de instituciones financieras, pues para cubrir las necesidades que existen desde toda la agenda de desarrollo que se venía dando históricamente, temas de pobreza, temas de educación, temas de sanidad, y por supuesto, en el contexto de cambio climático, estas necesidades se ha incrementado digamos, esta necesidad no solo de acelerar y de incrementar los fondos de financiamiento, sino también de ampliar la agenda a diferentes, digamos, niveles. ¿Qué ha sucedido históricamente? Que, bueno, el financiamiento para el desarrollo, que normalmente es el que se daba en el contexto internacional, ha cambiado, digamos, mutado en que el financiamiento climático no sea lo mismo que el financiamiento para el desarrollo, es decir, que el financiamiento climático sea adicional, nuevo y adicional frente al financiamiento para el desarrollo. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento de que pues, la crisis climática va a traer impactos más acelerados digamos, en temas de alimentos, en temas de pobreza, en temas de salud, y con los recursos con los que se daban o se otorgaban recursos en materia de desarrollo, no se pueden cubrir las necesidades de cambio. Más recursos adicionales a lo que se venía movilizando en materia de desarrollo. Ahora, ¿cuál es el gran problema que se ha dado históricamente? Que muchos países desarrollados, digamos, han mantenido una movilización de recursos en la arena de desarrollo, pero, digamos, de alguna manera mezclándolo o integrando la parte de cambio climático. Y esta ha sido una de las grandes, digamos, quejas internacionales, que no debería ser la misma bolsa, sino que deberían ser, digamos, cada vez más. Ahora, ¿por qué esto es relevante y
esto a este punto, y es que a nivel internacional, si bien se ha hablado de que cada vez hay más flujos de financiamiento asociado a cambio climático, la realidad es que América Latina no es el principal destino de financiamiento para cambio climático, es solo la tercera región receptora después de África y de Asia del Pacífico. Pero no solo eso, sino que dentro de la región de América Latina y el Caribe, el acceso a este financiamiento que ahora podemos, digamos, posicionar en la discusión de cambio climático, financiamiento climático, ha sido distribuido de manera no solo pues poco balanceada, sino también con ciertas inequidades. ¿Por qué? Porque la mayor parte del financiamiento en materia de cambio climático pues se ha distribuido en 3 países, digamos, hay muchos que han recibido, pero la mayor porción, el mayor porcentaje se asocia a 3 países, que es el caso de Brasil, el caso de México y el caso de Colombia, que es un país que ha recibido cada vez más recursos, sobre todo en los últimos 10 años. Pero la asignación de este recurso no se ha hecho de manera equitativa, por ejemplo, en términos temáticos. Por ejemplo, 96% del financiamiento climático se ha ido a temas de mitigación, que es la reducción de emisiones, y solo 4% a temas de adaptación, cuando se trata de una región altamente vulnerable, pues que requiere de estos recursos para poder hacer frente al problema de cambio climático. Pero no hay solo un problema desde el punto de vista de la asignación y, digamos, de características de este financiamiento. El gran problema, y que es uno que nos trae esta mañana a esta conversación, es que buena parte del financiamiento, estamos hablando de cerca del 70% del financiamiento climático, se ha dado en forma de préstamos. ¿Qué quiere decir? Que son préstamos que los países acceden a través de mecanismos, ya sea de bancos multilaterales de desarrollo, ya sea de bancos, digamos, comerciales u otros bancos, y este financiamiento en forma de préstamo quiere decir que son recursos que que los países eventualmente tendrán que regresar a estas instituciones, en muchas ocasiones con, digamos, tasas de interés que pueden ser, digamos, elevadas, y que generan al final del día pues una carga fiscal para los países que van a tener que regresar este recurso a estas instituciones. Y es ahí en donde se genera lo que llamamos justamente pues un proceso de incremento de la deuda pública que tienen los países con estas instituciones. Este es un fenómeno. El tema de la deuda ha sido un problema histórico que se ha dado en la región y en América Latina y en África y en Asia, digamos, históricamente en el contexto del denominado financiamiento para el desarrollo. El tema de la deuda ha sido un tema presente y ahora recobra, digamos, importancia o cada vez más, porque en el contexto de la pandemia hubo cada vez más países que tuvieron que acceder a nuevas, digamos, compromisos financieros para poder sobrellevar tanto la crisis de salud como las crisis que ya venían acumuladas en materia de cambio climático, en materia social, económica y otras. Solo quisiera enfatizar algunos datos para que tengamos presente en la conversación y podamos discutir no solo cuáles son estos fenómenos o estos problemas, sino cómo empezamos a tratarlos. Solo para darles algunos números, por ejemplo, la deuda pública se ha aumentado de manera significativa en 108 de los 116 países del sur global. Hay investigación que ha estado siguiendo muy de cerca estos fenómenos. 54 de ellos tienen deudas muy profundas y, bueno, 10 de estos se encuentran en la región de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en 2020, la deuda de la región de América Latina y el Caribe alcanzó, digamos, un máximo histórico, más o menos de un 77.4% del Producto Interno Bruto. Y esto quiere decir que, bueno, la deuda total de América Latina y el Caribe ha alcanzado cerca, digamos, si lo traducimos en dólares, a 5.8 mil millones, 5.8 mil millones de dólares. Y solo quiero, para comparar este dato, justamente en 2020, el Comité Permanente de Financiamiento de las Naciones Unidas en materia de cambio climático hizo un análisis para ver cuánto nos costarían o cuánto costarían los países en desarrollo implementar sus contribuciones nacionalmente determinadas, que están, digamos, comprometidas en el contexto del Acuerdo de París, y justamente el costo de la implementación de las NDCs, por sus siglas en inglés, de los países en desarrollo, más o menos sería de 5.8 mil millones de dólares. Es decir, la deuda de América Latina sería el costo de lo que le llevaría a los países en desarrollo
visto varios en África, Asia y América Latina. No todos han hecho estimaciones, pero solo para que se den una idea de que la deuda en América Latina ha alcanzado 5.8 mil millones de dólares, lo que costaría la implementación de las NDCs. Esto, por supuesto, nos pone en un contexto complejo y claro que nos dice que tenemos que hacer cambios importantes para lograr, digamos, transformaciones. ¿Y por qué nos interesa mucho este tema? Porque justamente a nivel internacional se habla de que tenemos que transitar, tenemos que establecer mecanismos que nos permitan hacer frente a esta deuda. Digamos, cada vez más se habla de canjes de deuda, que seguramente ahorita vamos a ahondar un poco más, pero sobre todo también es cómo vamos a lograr un cambio estructural en las instituciones financieras para integrar las políticas de cambio climático en la operación de estas instituciones y cambiar la manera en que se otorga financiamiento para evitar que estos niveles de endeudamiento sigan aumentando y afectando de manera muy significativa, digamos, el desarrollo de los países que ya se ven afectados. Lo dejaría por aquí en este primer momento para abrir la conversación y por supuesto ahorita retomamos varios de los puntos que ya veo aquí en el chat, como es el caso justo de la agenda Bridgetown, de la que me gustaría hablar en un momento y seguramente mis colegas también hablarán. Por aquí lo dejo, Andrea, muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por sus valiosas reflexiones y lo que me llama la atención es este costo, ¿no? De las NDCs, que de 5.8 mil millones de dólares, que es equivalente a la deuda de los países. Entonces, ¿y cómo lograr, ¿no? Este cambio de las instituciones internacionales financieras para evitar que los países no hagan ¿no? más endeudamiento de los países en desarrollo? Nesse sentido, me gustaría invitar a Federico para sus intervenciones. Entonces, Federico, bienvenido. Entonces, me gustaría escuchar un poco la visión de cómo que podrías, né, se podrías nos brindar sobre las reformas en el marco de la FMI para atender el tema de la deuda, sus oportunidades y sus limitaciones. La palabra es toda suya, Federico. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Sandra y Juan Pablo, y a los que se conectaron. Primero quería tomar como para introducir un poco el tema, tomar algo de lo que dijo Sandra, y a la hora de que después en las preguntas vamos a poder complejizar un poco de las visiones de oportunidades, limitaciones de la agenda de Bridgetown, de algo que me parece central de la excusa que nos trae para debatir estos temas, es sobre cómo está ahora en la agenda, al menos, de que es imposible que entre la dependencia de la volatilidad del sistema financiero y la forma en la que se insertan los países del sur y obviamente los países de América Latina, es imposible mantener procesos de desarrollo a largo plazo y mantener las inversiones a largo plazo que se necesitan para lograr los objetivos tanto de mitigación, de adaptación, como también financiar los daños y pérdidas generados por el cambio climático. Quería también empezar diciendo un poquito hablando de la relación entre deuda y clima, que en el marco de la reforma de las instituciones financieras internacionales y cómo cambiarlas para que estén alineadas con los objetivos de política climática. Un poco mencionar también lo que decía Sandra de las estadísticas que hay, por ejemplo, hace poco publicó un informe ActionAid de que el 93% de los países más vulnerables al cambio climático son los que están en peor situación en la crisis de deuda, de cómo la crisis de los eventos climáticos extremos empeoran la capacidad de los países en su crisis de deuda y cómo los obligan a acudir a préstamos de emergencia, que en muchos casos tienen condicionalidades, como es el caso con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial, y también entender que para poder financiar las importaciones, para poder financiar lo que se necesita para poder encabezar procesos de transición socioecológica, los países del sur que no tienen una moneda que puedan emitir, como puede ser el dólar, el euro, el renminbi china, el yen, tienen o que endeudarse con préstamos en deuda externa o tienen que aumentar las exportaciones, que en el caso de los países de la región, como también podría pasar en países de África, ante la riqueza en bienes naturales, implicaría obviamente aumentar los impactos socioecológicos solamente para poder financiar una transición socioecológica, que es donde se dan discursos como los que existen en algunos sectores de la sociedad civil en Argentina de exportemos más gas para poder financiar una transición socioecológica, y obviamente todas las contradicciones que eso
puede tener. Y también querría mencionar, como pensar un poco la diferencia de los distintos tipos de endeudamiento, porque no es lo mismo la deuda pública interna que la deuda pública externa. Porque lo que te podemos tener, que es algo que tal vez Juan Pablo puede mencionar mejor, hablando más del caso de Argentina, lo que pudo pasar, por ejemplo, con el Plan Renovar, de la dependencia que tuvo en el financiamiento externo, de qué pasa cuando las transiciones socioecológicas dependen del financiamiento externo. Porque por un lado lo que termina ocurriendo es que al ser préstamos que tienen que repagarse en moneda extranjera, son por ejemplo los proyectos que pueden generar divisas los que van a recibir ese financiamiento. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si nos enfocamos en mitigación, donde tenemos que, por ahora, ante la erosión y la destrucción de la política industrial de los países por hace varias décadas, si nuestra transición ecológica depende de la importación de tecnologías asociadas a las renovables, se van a necesitar divisas para pagar eso, que se pueden lograr o con endeudamiento o aumentando las exportaciones con los daños ecológicos que eso tiene. Entonces es ahí donde hay que pensar soluciones para poder escapar un poco ese endeudamiento externo, porque si queremos, en el caso de Argentina, si pensamos en cómo financiar proyectos, y es más probable que proyectos de exportación de combustibles fósiles reciban financiamiento que van a generar dólares para repagar la deuda, antes que proyectos de energías renovables abocados al consumo rural o al consumo en las poblaciones que necesitan aumentar su acceso energético. Y en ese sentido que quería también hacer un recorrido un poco para iniciar las discusiones de algunas de las propuestas que se incluyen en la agenda de Bridgetown sobre deuda, y las soluciones, especialmente para los países más vulnerables al cambio climático, para después entender, y eso lo dejo para la segunda parte, son las soluciones cuando le permiten a los países de a poco donde, como pasó tanto en Argentina, tanto en 2018 como estuvo pasando ahora, donde al aumentar la tasa de interés en los países del norte, se disparan la cantidad de países que están en crisis de deuda y se pueden frenar proyectos que son fundamentales para no estar en 5 años el Acuerdo de París, que supuestamente en varias décadas. Y algunas de las propuestas que se incluyen, bueno, por un lado está la atención de los sobrecargos no monetarios, lo que podríamos hablar después, pero es una penalización que hay en el marco del Fondo Monetario a los países que Juan Pablo también trabajó esto, así que también se lo puedo dejar a él, para los países ciertos umbrales de tanto de tiempo como de momento, que se los penaliza y tienen que pagarle todavía más al monetario. Entonces una situación donde Argentina, Colombia y Ecuador, países que más tienen que pagar estas penalizaciones, generando la obligación de generar más divisas para poder repagar la deuda. Los tres son exportadores de combustibles fósiles, por lo cual se puede ver la situación donde el Fondo Monetario, a pesar de estar queriendo armarse como un climate champion, en realidad está obligando a los países a aumentar sus exportaciones de actividades que son muy nocivas en términos climáticos. También se propone, que esto es algo bastante importante en Barbados, que también es un país de ingreso medio como la mayoría de los países de la región, la expansión del marco común de resolución de deuda del G20 a los países de ingresos medios, porque por ejemplo las iniciativas de reestructuración de deuda o de cancelación de deuda están principalmente abocadas a los países de bajos ingresos, y por ende se excluye a gran parte de los países de la región. También se pide por la reestructuración de la deuda con privados, que son procesos, al no haber un proceso, que de vuelta también esto lo voy a dejar para Juan Pablo, seguramente espero que lo toque, al no haber procesos de reestructuración de deuda uniformes, al no haber una institución que se encargue de traer a todos los acreedores a la mesa, en muchos casos se dan modalidades donde los acreedores privados tienen mejores condiciones y tienen una mejor posibilidad de negociar sus términos que otros acreedores, obligando a los países a tener que repagar deuda que se puede cuestionar su legitimidad. Y dos de las propuestas que creo que están más de moda y que por eso puede estar bueno discutirlas son las cláusulas son donde puede pasar que estas se incluyeron en Barbados, que fue en 2018, 2019 que se incluyeron, donde en el caso de un evento climático extremo se suspende por 2 años el pago de los servicios de deuda, que es muy útil porque obviamente genera que el país, ante una respuesta de financiamiento gigante que tiene que dar, no tiene que estar pagando además los servicios de deuda, pero queda la duda de cómo un país puede igual en el corto plazo rearmarse para poder luego estar en condiciones de repagar efectivamente esa deuda, que también nos trae a uno de los problemas en torno al endeudamiento, que también hay que tener una discusión en torno a los préstamos de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo,
porque de vuelta, si vamos a estar hablando de proyectos que tienen que generar ganancia en el corto plazo, es muy difícil que los proyectos que necesitan con la transición socioecológica pueden generar ganancias en el corto plazo para repagar esas deudas. Tal vez tendremos que estar enfocándonos más en endeudamiento a ultra largo plazo, que es algo que está incluido en la funda de Bridge Fund. Y el último, como mencionó Sandra, son los canjes de deuda, tanto por acción climática como por naturaleza, que ya hubo varios en la región, en Belice, en Ecuador, que yo creo que el principal problema que se ve, por un lado, es que la narrativa en torno a la solución a la crisis de deuda parece que pasó ya de la cancelación y se habla principalmente de canjes, cuando lo que termina pasando es que hay cuestiones importantes de soberanía, porque termina pasando que los que deciden cómo se implementan cómo se canjea esa deuda, en qué proyectos se usan esos fondos adicionales, son los acreedores, cuando en realidad lo que deberíamos estar hablando son economías gigantes que implican alinear las economías con y por ende tienen que ser procesos que se lleven desde los y no que estén decididos por acreedores que tengan cierta preferencia por cierto proyecto u otro proyecto que difícilmente esté alineado desde un punto de vista más estratégico. Creo que por ahora lo voy a dejar. Muchísimas gracias, Federico, por todo que planteaste con nosotros. Y me llama la atención de esos dos puntos que comentó ahora al final, como la cuestión de las cláusulas, ¿no? De evento climático extremo, ¿no? Como que suspende esto por un periodo, y la canje de deuda, ¿no? Esto fue a unos 10 días en la reunión de los líderes de la América del Sur, ¿no? Como canje de deuda para proyectos climáticos. Entonces, es algo que ahí se está discutindo a nivel empezando por lo menos a discutir a nivel de país. Quero que después nosotros vamos a discutir un poco más aprofundizado este tema. Bien, ahora entonces me gustaría escuchar a Juan Pablo sobre la situación de la deuda y cambio climático, enfocándose en la Argentina y las implicaciones que esto tiene para los derechos humanos. Juan Pablo, la palabra es toda suya. Muy bienvenido. Gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, primero, bueno, gracias al Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe por esta mesa y por invitarme. Y bueno, Federico me dejó muchos temas, todos interesantes, pero bueno, quizás pueden surgir en la segunda ronda. Ya sabemos sobre la circularidad y reto de mayor deuda, mayor dependencia del extractivismo, mayor degradación ambiental, mayor costo para la mitigación y reversión del cambio climático, mayores eventos, mayor vulnerabilidad social, mayor pobreza, mayor necesidad de financiarse con mayor internacionales. Este es el diagnóstico de base que les propongo. Y quisiera hoy en estos pocos minutos tratar de presentar y proponer dos zonas aplicables específicamente al contexto argentino en situación de endeudamiento de otros países, sean particularmente vulnerables frente al cambio climático o no. El primer punto que es estrictamente jurídico, pero que tiene implicaciones financieras profundas. Recordemos que los regresivos sobre los derechos humanos, incluidos los ambientales, en principio son inadmisibles, y el Comité de Derechos Económicos de las Naciones Unidas ha establecido una serie de condiciones muy estrictas que deben cumplirse a fin de poder reconocer la viabilidad jurídica de estas medidas regresivas, siempre bajo la causa que lo justifica, temporales, proporcionales, etc. Es una larga lista de condiciones, de requisitos específicos que se requieren para la legalidad de estas medidas regresivas. Ahora bien, quisiera plantear
de alguna manera una reinterpretación del test que plantea el comité DESC frente a medidas regresivas. Porque existe una instancia en la cual, a pesar de que concurran las condiciones exigidas por el comité para la admisibilidad extraordinaria de medidas regresivas, no podría en ningún caso reconocerse su legalidad. Y esto es así precisamente por la reversibilidad en la mayoría de los efectos adversos sobre los derechos ambientales. Estándar de protección ambiental a fin de generar mayores inversiones e ingresos de divisas como medida para restablecer la sostenibilidad de la deuda no puede reconocerse como un fiscal viable nunca. En cuanto a la reducción de impuestos a la fósil, por ejemplo, o generación de otros incentivos fiscales hacia ese sector, entiendo que debería considerársela en principio que conspiran contra la progresividad del derecho a un ambiente sano, salvo que el Estado demuestre, y en punto, de la carga probatoria, esta medida de mayores incentivos fiscales a la industria fósil cumple con las condiciones para la admisibilidad de las medidas regresivas que establece el comité DESC. Entonces, lo que propongo es abrir y ampliar la definición de regresividad en los derechos humanos que utiliza el comité DESC de Naciones Unidas para evaluar medidas y políticas económicas en los países. Esto incluye, por supuesto, la gestión de la deuda y las políticas en otros campos que están de algún modo subordinadas al objetivo de lograr el ingreso de divisas para continuar con el flujo de reembolso de las deudas. De este modo, una política fiscal que promueva la industria fósil como paquete económico que cuente con la aprobación del Fondo Monetario debe ser considerada una medida regresiva desde los derechos humanos y el comité DESC de Naciones Unidas. El segundo punto que quisiera plantear hoy es que los cálculos que se vienen haciendo sobre cómo diferentes países han venido apropiándose de la atmósfera y el correlativo deber de compensación que esto acarrea, creo que debería estos cálculos incorporarse a las y negociaciones sobre alivio de la deuda. Ahora les voy a compartir acá en el chat una publicación de hace unas semanas nomás de Andrew Fanning y Jason Hickel, que, bueno, ellos proponen un cálculo muy específico de compensación por apropiación de la atmósfera. Es muy interesante. Y bueno, una forma, mi punto es que una forma de compensar a los países que menos han contribuido al calentamiento y que al mismo tiempo más lo padecen, sería que los estados de ingresos altos acepten y faciliten reducciones de deuda de países sobreendeudados precisamente para que restablezcan niveles de sostenibilidad en sus deudas. Estos alivios pueden imputarse en parte a errores en la ponderación del riesgo crediticio, pero también en parte a la compensación por obligaciones de reparar el daño ambiental. En cuanto a la deuda bilateral y multilateral, los estados pueden decidir qué hacer y cuánto aliviar, sea en la deuda bilateral, obviamente, porque es una decisión que depende de los integrantes del Club de París o los que negocian bilateralmente, y en la deuda multilateral, porque precisamente son los gobiernos, los estados, los que toman las decisiones en el directorio y la asamblea de las instituciones financieras internacionales. Y creo que se debe plantear de manera pública que los acreedores públicos, insisto, y multilaterales, deben conceder quitas proporcionales como medida retributiva por su rol preponderante en la contaminación y calentamiento del planeta. Y este planteo que hago encuentra, creo, cierto parangón en la postura que un número de ex colonias africanas y asiáticas en los 70 y en los 80 sostuvieron esta postura de que las deudas tomadas por los gobiernos mientras duraron los regímenes coloniales debían ser condonadas
como acto de reparación histórica. Y en el caso de los acreedores privados, donde se necesita crear un fuerte incentivo para que haya una condonación de deuda proporcional a la compensación debida a los estados que menos han contribuido al cambio climático. Acá los estados también de ingresos altos, de procedencia de esos mismos acreedores privados, podrían crear incentivos fiscales para que los acreedores acepten mayores quitas. Y algo de esta discusión se está dando en el estado de Nueva York. Bueno, voy a dejar acá si hay tiempo para la discusión. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Juan Pablo, por sus intervenciones. Tudo que planteaste foi bastante interessante, então, né, como uma medida regressiva, política fiscal que promove, não, das indústrias que promovem os fósseis finos, não? Então, como ter isto como uma medida regressiva. Bem, estamos aqui com vários comentários e várias perguntas. Vou começar aqui com algumas reflexões e aí perguntas que tenho acá e aí dejo a vocês para que respondam como vocês desejam. Acerca de, bem, como comentamos aí, nossa região está tomando, não, vários préstamos de instituições internacionais, quanto países são credores e a outros países em desenvolvimento. Então, na opinião de vocês, como que o mecanismo de câmbio de canje de deuda não evolva contra a esses países? Não? Que outros mecanismos se criariam para atender essas diferenças? E há uma pergunta que eu creio que é mais técnica, em que porcentagem a nível de Latinoamérica, de América Latina, o financiamento climático está representando em deuda e quem se sabe se deve esta deuda? E outra pergunta aqui é, grande parte e esta aqui é para, eu creio que é mais direcionado a Sandra, que a deuda de 5,8 mil milhões se refere à deuda adquirida por este financiamento através de préstamos. Então, isso aqui, pongo acá essas perguntas iniciais e quizás empezar por Sandra. Muchísimas gracias, Andrea. Me tuve que cambiar de conexión, espero que me escuchan bien ahí. Pues primero me gustaría reflexionar quizá 3 puntos. Primero, resaltar lo que decía Juan Pablo, que me parece muy, muy importante, y también lo mencionaba Federico. Sí es importante ubicar que estamos ante un momento en el que, a causa del cambio climático, vamos a ver cada vez más eventos, más, digamos, desastres de todos los niveles. La pandemia fue solo digamos, una muestra de muchas de las cosas que se pueden dar, y esto nos tiene que poner en una situación de entender que esto que estamos viviendo va a repetirse cada vez más. ¿Y qué tiene que ver esto? Que los países van a verse envueltos en una necesidad de seguir, digamos, o arreglamos esto estructuralmente para hacer frente a esos cambios, o este proceso de la deuda va a incrementarse cada vez más al punto en el que quizá ya hay un problema fiscal para tener recursos que nos permitan invertir en otros temas, y ante este escenario esto va a ser todavía peor. Entonces creo que esa parte del reconocer que este modelo no puede permanecer como está, ¿no? Entonces creo que ese es un tema de cómo lo vamos a cambiar. Un segundo punto, y asociado a tu pregunta, creo que es muy interesante porque en América Latina quizá el país
que tiene la mayor capacidad financiera para financiar a otros países, por ejemplo, es Brasil, a través del Bandes, que es su Banco Nacional de Desarrollo, ha invertido en muchos, digamos, proyectos en África. También es de alguna manera, pues un país que ha otorgado muchos préstamos y brindado financiamiento a otros niveles. Y es interesante que efectivamente esta pueda ser una discusión que si estamos hablando de una transformación del sector financiero y se habla de un canje de deuda o una cancelación de deuda en la mayoría de los casos, tal vez es un tema que también eventualmente a Brasil tal vez pueda regresarles en cuanto al tratamiento del financiamiento. Pero esto también me lleva a conectar con otro punto que mencionaba Juan Pablo y que me parece muy importante, y es que no todos los países tienen la misma capacidad, no todos los países tienen la misma capacidad, no solo de acceso a la deuda, pero tampoco tienen la misma capacidad de procesar este tipo digamos, como de negociaciones que se van a dar. Y creo que también aquí tiene que ver, yo creo que no puede haber un mecanismo que todos de ligar estos temas al marco de derecho. Parece bien en esta reforma que caracterice los diferentes niveles o las diferentes necesidades de los países, ¿no? No es lo que está en países en Centroamérica, es decir, sí hay una diferencia y creo que hay macro, ¿no? Como que esto tiene que darse en el contexto de derechos, pero también pensar en qué paquetes, qué medidas se pueden ir adecuando al contexto de cada uno de los países. Y efectivamente este dato del 5.8 mil millones se refiere a préstamos, ¿no? Digamos, adquiridos, y vale decir que en América Latina buena parte de esos préstamos no son solo públicos, ¿no? También son préstamos privados, ¿no? Que vienen de bancos comerciales y algunos otros. Es decir, la deuda no es solo adquirida a través de esquemas públicos, sino también de esquemas privados, ¿no? Y eso también es lo que es importante considerar en la ecuación, digamos. Lo dejaría por aquí, solamente quizá en esta parte del porque también a Juan Pablo será a la tener un que diferentes países nos podamos unir para identificar esos hilos conductores, esos puntos que nos unen y también agregar esas propuestas que nos pueden dar fuerza pues a la hora de negociar. Y yo creo que también es un proceso de preparación nacional, ¿no? O sea, a nivel nacional también va a ser muy importante que las instituciones, esto mencionaban algo en el chat, si esto se diera, ¿cómo vamos a utilizar ese recurso? Y creo que eso también es una pregunta muy importante. ¿Cómo nos vamos a preparar a nivel nacional para no solo negociar estos procesos, sino también lograr hacer esa inversión para que lo que realmente se condone o los canjes o cualquier mecanismo realmente a nivel nacional lo utilicemos de la manera más efectiva en la acción climática y no termine siendo un recurso que entra pues al fisco, combustibles fósiles. Muchas gracias, Ana. Sí, tenemos que ver cómo canalizar ese recurso para ser invertida y de cambio climático, ¿no? Y no invertir en combustibles. Muchas gracias. Ahora voy por cuestión detrás del endeudamiento en los países sobre decidir su porque por un lado es verdad que esa es una de las cosas que más se critica de Bridgetown, que no es una cuestión solamente de contar con más financiamiento y más recursos, no es que los recursos y el financiamiento de por sí van a resolver todos los problemas, y a nivel
si a nivel nacional no hay procesos donde se decida cuáles son las prioridades, en qué se tiene que invertir, cómo llegamos de acá a 2050 con una reducción de las emisiones, en el caso de varios países de la región, cuál va a ser la transformación económica que les va a permitir a los países dejar de ser exportadores de combustibles fósiles, va a ser complicado y no va a ser solamente con mayor financiamiento que esto va a alcanzar. Y también tomando un poco uno de los temas que había dicho Sandra al principio, me parece importante entender que en este momento venimos, de vuelta también venimos de la pandemia, venimos de décadas de empobrecimiento en la región y son todas crisis que se van acumulando, entonces el financiamiento climático tiene que ser adicional, tiene que tener los menores intereses posibles, tiene que ser a largos plazos, porque por ejemplo los proyectos de adaptación, que esa es una discusión que se tiene también en el marco de la agenda de Bridgetown sobre los DS6, son como los análisis de sostenibilidad de la deuda que hacen tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial para países de bajos ingresos y medianos ingresos, y está la discusión de cómo incorporar la necesidad de financiamiento climático, porque hay una realidad de que, por ejemplo, puede pasar que hoy, ¿qué pasa si un país decide hoy, en vez de repagar su deuda, destinar esos recursos a políticas de adaptación, para tener mayor sostenibilidad de deuda de acá a 30 años? Porque si un país hoy decide, en vez de estar pagándole 10.000 millones al Fondo Monetario, lo reubica a políticas de adaptación, tal vez en 20 años va a estar evitando eventos climáticos extremos que los empujarían a crisis de deuda gravísimas. Entonces está como toda la discusión de cómo incorporar a los análisis técnicos, darle el valor a, efectivamente, a la política climática, que en realidad tiene, y que hoy, por cómo es los marcos de análisis, están siendo totalmente ignorados. Y dejo por acá, así no robo. Gracias. Juan Pablo, por favor. Referida a la composición de la deuda en América Latina y cuánto representaba las finanzas verdes o bonos verdes. Acá les voy a dejar un enlace. Hay una base de datos, Climate Bonds. No sé si están familiarizados con la base de datos, pero bueno, se puede agrupar, categorizar por región, por tipo de bono. Recomiendo pegarle una mirada. Y bueno, había una pregunta sobre diferentes herramientas o abordajes financieros para abordar, para la acción climática, ¿no? Y bueno, hay algunas que son más criticables que otras. No sé, bueno, el canje de deuda, no sé si han estado siguiendo esta iniciativa crítica al canje de deuda en las Islas Galápagos, pero de alguna manera representa o materializa mucho las críticas que hemos venido haciendo acerca de la falta de soberanía, de transparencia en las negociaciones, de no está claro quién toma las decisiones acerca de cuáles son los proyectos o las iniciativas ambientales prioritarias. Pero más allá del análisis específico, político, técnico que podemos hacer en cada iniciativa, incluida la iniciativa de Bridgetown, creo que es importante que miremos, abordemos los desafíos que implica la acción climática a través de finanzas sustentables con una mirada amplia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no alcanza con diseñar prolijos canjes de deuda, sino que tenemos que tener una visión amplia acerca de la política fiscal de los estados, porque precisamente no es solo lograr liberar recursos para, por ejemplo, invertir en ciertos proyectos de remediación, sino que tiene que ver con la política fiscal, que en definitiva es lo que define la fisonomía de las economías nacionales. Entonces, ¿en cuánto depende la estructura productiva de un país constante o creciente a través de la toma de deuda? Es algo que depende de la política fiscal.
Con esto quiero decir que los análisis de sostenibilidad de la deuda, en general, la gestión de la política de deuda tiene que tener un objetivo ambiental, porque, insisto, la política fiscal que excede la deuda es lo que define el perfil productivo de un país. Entonces, al final del día lo que se trata es de tener un abordaje y no recortado, de pensar que 1 o 2 o 20 canjes de deuda van a funcionar si la política fiscal general sigue funcionando de la misma manera, basada en impuestos regresivos, basados en una cosmovisión de crecimiento infinito, y que el éxito de un gobierno viene dado por el nivel de consumo de la población. Es decir, lo que propongo es tener una visión más amplia de la política fiscal cuando pensamos en la finanza. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por su intervención. Estamos aquí como hace algunos minutos para el final. En estos últimos, hay muchos comentarios. Aprovechen acá las personas que están nos acompañando. Como comenté al inicio de este evento, esto es el segundo de una serie de eventos que vamos a promover hasta la COP28. Entonces, les invito acá a ver temas y otras reflexiones que ustedes gustarían escuchar, para que a partir de acá de nosotros pongamos esto en los próximos seminarios virtuales. Bien, entonces acá para finalizar de hoy, me gustaría que ustedes hiciesen sus últimas reflexiones con el tema de cambio climático y deuda, aprovechar lo que ustedes no contribuyeron antes, ¿no? Y que sean las últimas reflexiones. Vamos a empezar con y el seguimiento con Sandra. Muchísimas gracias, Andreía, y espero que ahora sí me escuchen. Entiendo que se está escuchando un poco cortada. Quizá enfatizar este punto que mencionaba, retomo este último punto que mencionaba Juan y que también mencionaban en el chat, sobre la importancia de ver esto de manera más sistémica. De hecho, vamos a tener otra conversación justo sobre temas de políticas fiscales que tienen mucho que ver justo con esta parte más nacional y las implicaciones que tiene. Entonces también vamos a tener una conversación sobre ello, pero quisiera solo reflexionar en dos líneas. Por ejemplo, en GFLAC hemos desarrollado un índice de finanzas sostenibles y algo que hemos identificado en donde analizamos tanto egresos como ingresos positivos y negativos, por decirlo de alguna manera. Y solo un dato para digamos, analizar los ingresos intensivos en carbono que la región, o al menos los 20 países más emisores de la región tienen, son 10 veces mayores ingresos es decir, que nuestras economías siguen alimentándose, por ejemplo, pues de actividades extractivas, ¿no? Como es la minería, la explotación de petróleo, ¿no? Por todas estas exportaciones que se hacen. Y tenemos que pensar en cómo vamos a cambiar, digamos, cómo desacoplar las economías y los ingresos de estas actividades extractivas para poder, digamos, tener finanzas mucho más balanceadas, mucho más sostenibles, y cómo ahí estos diferentes mecanismos de financiamiento van a participar de esos procesos sin generar nuevamente este esquema de endeudamiento pues que estamos viendo en la región, porque como ya decíamos, el cambio climático llegó para quedarse y tenemos que ver de qué manera lo vamos a afrontar sin caer en estos mecanismos. Entonces, ahí tenemos una gran labor, digamos, a nivel nacional del saneamiento de las finanzas públicas, en donde podamos no solo regular, hacer reformas fiscales, ambientales y sociales, en donde podamos sí generar, digamos, cada vez más penalización a aquellas actividades que producen el problema, pero también aquellos incentivos, impuestos y demás que nos permitan también generar ingresos. Lamentablemente en América Latina, y de eso vamos, como les decía, a hablar un poco más, pues tenemos muchos problemas de pago de impuestos, hay mucha evasión de impuestos, pero también porque hay un mercado creciente ilegal, ¿no? Digamos, es decir, hay muchos empleos que no necesariamente están registrados, no se paga impuestos, y esto tiene que ver, por supuesto, con las dificultades a nivel nacional
de generar empleos de calidad, de que la gente se sienta cómoda y pues tiene pocos ingresos y los que tiene pues no los quiere pagar en impuestos, ¿no? Entonces, este es un problema muy estructural y por eso la necesidad también de pedir estos préstamos para poder cubrir aquellas cosas que no se pueden cubrir con los ingresos nacionales que son limitados. Entonces, es verdad que hay que pensar en esto de una manera más estructural, más sistémica, pero aún así, digamos, son diferentes partes de un rompecabezas, ¿no? Y todo el rompecabezas tiene que ser parte de la conversación y por eso creo que concluyo en esta sesión y obviamente, como si Andrea, vamos a seguir conversando porque no hay no hay una bala de plata que nos va a ayudar, digamos, a resolver todos los problemas. Creo que es un paquete, por eso lo estamos pensando como un paquete que va desde políticas y regulaciones nacionales como toma de decisiones operativas que van a venir también de esta reforma internacional. Y el punto es de qué manera podemos impulsar para que América Latina se fortalezca, pueda resolver estos problemas que son, digamos, de corto o mediano plazo, que tienen que ver con el tratamiento de la deuda, si son canjes que se hagan de manera transparente, que beneficien realmente a las poblaciones y que no terminen generando más problemas. Pero creo que el problema también es más sistémico, ¿no? ¿Cuál va a ser esa demanda para que los mecanismos como el Banco Mundial, los bancos multilaterales de desarrollo, realmente transformen la manera en que operan? Es decir, integrando el cambio climático y mejorando las condiciones de acceso y de otorgamiento de financiamiento para cambiar las prácticas, ¿no? Porque como decía al inicio, estas prácticas, este mecanismo ya no es sostenible, ¿no? Y las instituciones nacieron en un contexto de posguerra, ahora estamos en un contexto muy diferente, de crisis climática que acelera pues todas las demandas sociales y ambientales. Así que solamente agradecer y pues invitarles a que sigan muy de cerca estos procesos y también a sumarles a la conversación porque pues hay mucho que hay que resolver y como región pues tenemos una gran área de oportunidad, así que solamente agradecer y también a Federico y a Juan Pablo y a ti, Andrea, por esta colaboración y conversación y pues seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias, San, por sus reflexiones. Me gustaría, antes de pasar la palabra para Federico y Juan, me gustaría traer más un punto para quizás estar ahí dentro de sus reflexiones finales, que fue una pregunta que llegó ahora. ¿Cómo es que la política fiscal puede reconocer los aportes e incentivar los mecanismos de mitigación ya existentes en prácticas de comunidad indígenas y campesinas? Ahí dejo para reflexiones finales de Juan Pablo y seguido de Federico. Gracias. O puede ser Federico, ya Bueno, que ascendió su cámara. dale, sí, sí, sí. No, yo dos puntos muy breves quería hacer, un poco traer lo que mencionaban de los impactos socioecológicos asociados al repago de la deuda y los riesgos que puede haber ahora justamente en la región, al ser muchos de los países de la región son potenciales exportadores de litio, de minerales críticos, de hidrógeno verde, de justamente ante este statu quo en el sistema financiero internacional de la región se posiciona exportando recursos naturales, que no pensemos que una solución es acelerar estas exportaciones solamente porque contribuyen a estrategias de mitigación de otros países, cuando en realidad los impactos de la megaminería de minerales críticos y de proyectos a gran escala de hidrógeno verde son impactos sociales que se viven en la región. Y además estos son los proyectos que seguramente pueden terminar siendo por hidrógeno no sería ideal que el poco financiamiento que se recibe esté abocado a proyectos que no deriven en mayor bienestar socioecológico en América Latina. Y lo último que quería decir es que también, o sea, las soluciones estas de la reforma de las IFIs, en la agenda de Bridgetown, todos los grandes debates que se están dando un poco más a nivel sistémico, lo que se muestra es que mientras siga una dependencia de los ciclos de endeudamiento externo, hay mucha vulnerabilidad a las decisiones económicas que se toman tanto en Estados Unidos como en Europa en torno a las tasas de interés, y que es muy difícil ante tanta volatilidad a plazo como se necesita para dar respuesta a las varias crisis de desarrollo climática y ecológica que estamos atravesando. Entonces, nada, es fundamental tener estrategias de financiamiento internacional que acompañen a las estrategias de política climática. Sobre eso.
Gracias, Federico. Juan Pablo. Sí, ahí está. Sí, muy brevemente para cerrar mi presentación. En realidad quería como llamar a la reflexión y, bueno, eventualmente a la acción a las organizaciones de la sociedad civil que se están preparando para la próxima COP, como redefinir las estrategias acerca de cuál es el rol del Fondo Monetario, sobre todo, en el marco de la COP, bueno, en general, ¿no? El marco de las corresponsabilidades en el mundo, pero específicamente en la COP. ¿Cómo se lo concibe? ¿Cuál es la narrativa que se utiliza en el marco de la COP respecto al Fondo Monetario? Porque hay una especie de sofisma, ¿no? En el marco de macrocriticidad que utiliza el Fondo Monetario para evaluar el impacto ambiental de las políticas de deuda de los países. Porque, por un lado, puede identificar proyectos muy específicos que puedan tener un impacto potencialmente perjudicial para el medio ambiente, pero por el otro lado se le escapa un desfile de elefantes, y el caso de Argentina creo que lo testimonia de manera evidente. El flujo de fondos que genera Vaca Muerta, que es un sector de la Patagonia Norte de fuerte extractivismo de petróleo, combustibles, en realidad viene a alimentar los fundamentos del flujo de fondos que le permite al Fondo Monetario dar luz verde a los desembolsos que se producen cada 3 años. Entonces, creo que hay que, de alguna manera, desarmar esta narrativa que funciona el marco de macrocriticidad que utiliza el fondo para evaluar los riesgos físicos de los países, incluido Argentina, cuando al mismo tiempo es mucho lo que omite, es mucho lo que calla y en realidad valida al momento de hacer las proyecciones de flujos fiscales hacia adelante. Gracias. Gracias, disculpe. Gracias, gracias, Juan Pablo. Hay muchas preguntas acá que no fueron respondidas. Lo que voy a hacer es, tomé nota de todas las preguntas, es después enviar a ustedes esas preguntas que desafortunadamente por cuestión de tiempo no pudimos aquí llenar a ellas. Entonces estoy tomando nota y después enviamos al correo de ustedes respondidas. Bien, como comenté y Sandra también comentó, eso será, estamos al inicio, ¿no? De una serie de eventos que vamos a hacer rumo a la COP, ¿no? Entonces, tenemos ahí, vamos a tener más oportunidades de volver a profundizar estos temas y otros temas también, algunos temas que vi aquí que fueron sugeridos durante el webinar. Bien, muchas gracias principalmente a nuestros panelistas, Sandra, Juan y Federico, por aceptar nuestra invitación y tener este tiempo de reflexiones, de discusiones, y nuestro público también de hoy por participar y discutir y intercambiar informaciones, reflexiones aquí con nosotros. Buenas tardes o buenos días a todos, que tengan ahí un bonito día. Muchísimas gracias.